Bueno, ya hicieron mención del proyecto que es que nos toma, y está a cargo Rodrigo Méndez Alonso, que es biólogo por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología de Jalapa, y realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad en Morelia, Michoacán, en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California, en Los Ángeles, y en la Red de Ecología Funcional del Instituto de Ecología de Jalapa. Actualmente investigador titular A en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, y sus líneas de investigación son relaciones hídricas y biomecánica de plantas vasculares, miembro del Sistema Nacional de Investigación 1 y autor de 15 publicaciones internacionales. Algo que me gustaría como mencionar de inicio es el asunto del agua, esa evaluación del estrés hídrico y esas cosas, y un tema muy recurrente, sobre todo de las zonas áridas hacia el norte del país, es la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, hacer más eficiente el uso de riego, sobre todo si pensamos la relación que tenemos con el número de acuíferos que se nos están agotando, o que algunos ya están declarados con déficit de recarga y esas cosas, se me hace como un trabajo interesante. La otra parte que se me hace también interesante es que este es un trabajo muy a una escala de mucho detalle, y en el INEGI trabajamos a escalas medianas y pequeñas. Entonces, creo que esto en un momento dado nos puede permitir como plantearnos la posibilidad de cómo le podríamos hacer para afinar nuestras escalas, que de alguna manera también es una situación que nos han estado viniendo, que solicitan mucho al INEGI, ¿no? Cómo hacer cartografía de mayor escala. Pero en fin, ese es mi punto de vista desde el INEGI, y dejemos a Rodrigo que haga la presentación de este primer avance que tenemos. Perfecto, muchas gracias, Amo, y muchas gracias a INEGI por el financiamiento y también por la invitación a participar en esta conferencia. Le pedí a Amos de favor, y espero que no les moleste, me gustaría presentar de pie, no me gusta presentar sentado. A ver si se deja me lo llevo completo. Bueno, esencialmente, como ya dijo Amos en el título, el estudio va a ser una evaluación del estrés hídrico. Muchas gracias. Entonces, pero ¿por qué estudiar estrés hídrico? ¿Qué implica el estrés hídrico en plantas? Bueno, las plantas tienen que enfrentar diversos tipos de estrés abiótico. Uno de los más importantes es el estrés por falta de agua. ¿Para qué usan el agua las plantas? Es una pregunta que probablemente para ustedes va a ser muy básica, muy mecanística, pero vamos a ver que tiene una importancia aplicada que puede ser muy crítica para el mantenimiento de los recursos naturales. Entonces, esencialmente las plantas tienen un sistema de transporte hidráulico que lleva el agua desde el suelo a través de todo el tallo hasta las hojas, que es el sitio de evaporación, y ahí es el sitio donde se captura el dióxido de carbono, que posteriormente entra en el sistema fotosintético. Así hacen, digamos, su comida las plantas. Entonces las plantas tienen que hacer disyuntivas, presentan retos para decidir cuánta agua usar y cómo invertirla de manera más óptima. Entonces, generalmente a mis estudiantes siempre les pregunto, ¿para qué usan las plantas el agua? Y todos me dicen, para la fotosíntesis. En realidad, el agua utilizada en la fotosíntesis es un porcentaje muy bajo. Es una reacción bioquímica, entonces requiere realmente menos del 1% del agua que llega a una planta. La gran cantidad de agua que expide una planta es debida a un proceso que llamamos transpiración. Las plantas, por decirlo así, sudan a la atmósfera, y en ese proceso de sudar, que aquí van a ver un corte de una hoja, como si vieran una de estas hojitas y la partimos acá, entonces esencialmente hay una cutícula, que es una capa de protección, las células donde se realiza la fotosíntesis, y hay unas digamos cuevitas, llamamos unas criptas donde están unos orificios que llamamos estomas, donde las aguas liberan agua. Las plantas sacan alrededor de 500 moléculas de agua para ganar una molécula de carbono. Entonces es una ecuación muy costosa.
Si lo piensan, están perdiendo 500 moléculas de agua, es como decir 500 kilos de agua perdido para producir 1 kilo de carbón en plantas. ¿Qué significa eso? Que la agricultura es una cosa muy costosa, porque si lo piensan, no tenemos tanta agua dulce disponible en el mundo y en realidad tenemos muchas necesidades alimentarias, tenemos una explosión demográfica intensísima a partir de la revolución industrial y esto ocasiona presión sobre los recursos naturales. Entonces, si las plantas utilizan 500 kilos de agua para producir 1 kilo de masa de carbono seca, implica que la agricultura debe ser un costo muy alto en agua para cualquier nación. Y es cierto, o sea, si vemos las estadísticas globales de uso de agua dulce y en qué se destinan, realmente el principal porcentaje de uso de agua dulce en cualquier país del mundo prácticamente es para la agricultura. Entonces necesitamos, particularmente en países de climas semiáridos como México, mejorar los métodos para disminuir los costos hídricos en la agricultura, ¿ok? Que es pues, el principal costo, digamos, en ese tipo. Una de las estrategias que se ha implementado a escala global para tratar de reducir los costos hidráulicos de la agricultura es algo que llamamos agricultura de precisión. Esencialmente, la agricultura de precisión es la integración de estudios de percepción remota con ecofisiología. Con ecofisiología me refiero a mediciones directas en planta del estado hídrico de cualquier cultivo o de cualquier tipo de vegetación. Entonces, en la agricultura de precisión les quiero presentar un caso de estudio que realizamos hace un par de años por la maestra Yadira Romero Toledo, quien fue estudiante mía de maestría y quien hizo un estudio de la agricultura de precisión en un viñedo pequeñito de 5,000 metros cuadrados en el Valle de Guadalupe. Okay. Entonces Yadira utilizó vehículos aéreos no tripulados para generar este tipo de imágenes, ortomosaicos que los geógrafos conocen muchísimo mejor que yo soy fisiólogo, pero con ese tipo de información geográfica pudimos hacer estudios puntuales en una malla definida para poder estimar cómo variaba la fisiología y la edafología en un paisaje pequeñito. Entonces aquí les puedo presentar un mapa, este es el viñedo que fue el sitio de estudio de mi estudiante y en cada puntito blanco fue un sitio de medición de variables edafológicas, medimos textura de suelo, características físico-químicas de suelo que se relacionan mucho con la fertilidad en el suelo, junto con variables fisiológicas que nos decían la cantidad de uso de agua que tenían las plantas en un momento determinado. A partir de eso y con la información cartográfica obtenida del vehículo aéreo no tripulado, pudimos generar mapas de intrapolación espacial para definir zonas, digamos, de suelos más óptimos o con mejor uso de agua por parte de las plantas y zonas más conflictivas. Y esto lo hicimos para una gran cantidad de variables tanto edafológicas, que están en este lado, como variables fisiológicas. Entonces con esto la propietaria del viñedo pudo modificar sus patrones de irrigación a partir de la imagen, generando nuevas terrazas, modificando los patrones de riego en áreas definidas y bueno, esto fue un caso que para una tesis de maestría lo consideramos exitoso, ¿no? Entonces la idea de este proyecto fue esencialmente extender este estudio a una escala, digamos, geográficamente mayor, cartográficamente menor, ¿no? Entonces, la idea es extrapolar esta metodología para el Valle de Guadalupe. Entonces, así podemos hacer, esperamos, mejores pautas de manejo de los recursos hídricos. Entonces, nuestra zona de estudio esencialmente es el Valle de Guadalupe, que es una zona vitivinícola, la zona principal vitivinícola en México, de alta calidad de vinos, en una zona, la parte sur de la provincia florística de California, que es una zona de alto endemismo y de alta diversidad biológica, entonces también es importante biológica, no solamente por los vinos, no solo por el turismo, y es una zona estresada hídricamente, es una zona con alta variabilidad en la precipitación, con una precipitación promedio menor a los 300 milímetros, entonces es una zona estresada, con acuíferos ya previamente agotados, y entonces aún así se sigue irrigando y los patrones de irrigación son muy variables dependiendo del productor. Entonces no hay ni una cuota máxima ni una cuota mínima de irrigación. Entonces lo que queremos también en este proyecto es dar lineamientos
para que los productores puedan específicamente dar rangos máximos y mínimos de uso de agua. ¿Ok? Entonces, esta zona es el Valle de Guadalupe. Digamos que el Valle de Guadalupe, la cuenca es muy grande, es de 100 por 100 kilómetros, pero la zona productiva es muy pequeñita, son 17 kilómetros cuadrados. Dentro de eso hay diferentes tipos de uso de suelo, principalmente cultivos, y dentro de los cultivos lo más común es olivas, que ya no son realmente tan productivas, y la uva, la vid para vino, que es realmente muy productiva, tanto para producir el commodity, el vino, como para el turismo. Entonces aquí se ve más claramente la zona agrícola, que es toda la parte verde, y todo alrededor son zonas de chaparrales, que es una vegetación nativa muy resistente a la sequía. Entonces es muy contrastante porque tienes un cultivo al cual se le da mucha irrigación, rodeado de un sistema natural que es prácticamente de los más resistentes en el mundo contra la sequía. Ok, nuestra intención es ahora precisamente extrapolar el estudio que vieron con Yadira, de hacer mediciones puntuales en el paisaje y luego hacer mapas de intrapolación para considerar la calidad del suelo en un mallado a través de este sistema. Este mallado necesita una parte más, que es una clasificación que estamos haciendo actualmente de los paisajes. Entonces, con imágenes de satélite queremos hacer esta clasificación, y así podemos definir unidades de paisaje, y dentro de cada unidad de paisaje tener nuestro mallado de puntos para posteriormente hacer la extrapolación, bueno, más bien la intrapolación con un método llamado kriging, para poder definir las variables de suelo en un mapa de escala más grande. Ok, esa es la parte, digamos, cartográfica de nuestra primera etapa. Este proyecto empezó en septiembre del año pasado, o sea, realmente llevamos 5 meses aproximadamente de avance. Y bueno, te falta más, ¿no? Entonces, ahorita estamos en estados también preliminares de evaluación fisiológica e hidrológica de la uva. Entonces les voy a mostrar esencialmente cómo se mide el potencial hídrico, que es nuestra medida relativa de estrés hídrico en plantas. Entonces, les voy a presentar primero 2 tesis que están ahorita en marcha en nuestro laboratorio. Una está llevada por Anaí Rodríguez, quien está estudiando la variación en los ciclos anuales de las hojas, eso le llamamos fenología. Obviamente en diferentes ambientes las hojas están más o menos tiempo, por eso los bosques se llaman deciduos o caducos. También ocurre en bosques como los bosques tropicales, aunque no se nota porque los árboles siempre tienen hojas, o en este tipo de ambiente. Entonces, Anaí está cuantificando cuántas hojas tienen a lo largo del año las diferentes especies de chaparrales y también de vitis vinífera, y está midiendo una propiedad muy interesante que son las firmas espectrales. Ustedes, si quisieran medir el color, normalmente necesitarían una cosa que midiera cuánto se está absorbiendo o reflejando en lo que llamamos el espectro electromagnético de la luz, que es, digamos, la variación en longitud de onda de la luz, por válgase la redundancia, del espectro a lo largo de un rango determinado. En este caso estamos utilizando el rango del visible, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Parte porque los sensores están diseñados así, y parte porque son longitudes de onda importantes para las plantas. Digamos que las plantas tienen esto, y seguramente han escuchado de los índices de vegetación. Los índices de vegetación surgen a partir de esta información fisiológica. Entonces, las plantas tienen clorofilas, por eso son verdes, porque las plantas absorben preferentemente luz en la luz azul y en la luz roja, y también absorben en el infrarrojo porque tienen agua. Entonces, utilizando esta información, ustedes pueden obtener índices no a partir de una imagen espacial, no a partir de una imagen de satélite o de una imagen de dron, sino directamente en la planta. Y esto es lo que necesitan ustedes de información para que luego validen con la información remota. Entonces, ustedes muchas personas hablan de NBDI, pero también esto tiene que estar anclado a la planta, a la vegetación, ¿no? Ok, estos son los índices. Estos son índices obtenidos a partir de la información de vitis vinífera, de la hoja de la uva. Y como pueden ver,
Las uvas son especies caducifolias, tiran sus hojas en invierno, tienen su máximo de productividad entre mayo y agosto. La vendimia ocurre en agosto, que es cuando se colectan, se cosechan los frutos, y luego empieza una caída en la productividad y también en la cantidad de hojas. Entonces aquí se ve la caída en el número de hojas y también se ve la modificación en los índices de vegetación. Es muy claro el patrón de este índice, el NDVI, el índice de diferencia de la vegetación, Normalized Difference Vegetation Index, y este sigue un patrón estacional, es muy claro. En verde tienen las hojas nuevas, en negro tienen las hojas del año anterior. What? Perdón. Ok, entonces diferentes tipos de índices tienen diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, este índice NDVI les permite seguir variaciones estacionales en la vegetación, mientras que otro tipo de índices como PRI, que es el Photosynthetic Reflectance Index, o WBI, que es un índice diseñado específicamente para capturar la cantidad de agua, permiten diferenciar entre hojas nuevas y hojas viejas. ¿Okay? Esa información posteriormente la queremos empatar con datos de sensores remotos. Entonces, para ver, digamos, de diferentes maneras asociar el estrés hídrico y que los usuarios puedan optar por el método que prefieran, ya sea por fisiología o por sensores remotos y también por meteorología. ¿Okay? Y en este proceso también tenemos otro método para cuantificar el estrés hídrico. Digamos que en fisiología de plantas la manera estándar de determinar si una planta está sujeta a estrés hídrico es medir lo que llamamos el potencial hídrico. Las plantas funcionan como un popote gigante respecto a la atmósfera. La atmósfera es muy seca, entonces hay un gradiente de humedad desde el interior de las cámaras estomáticas que les mostré hace ratito, esos huequitos que están junto al estoma, donde hay una humedad de 100% prácticamente. Y la atmósfera es seca, tenemos una humedad ahorita a lo mejor de 50-55%, entonces hay un gradiente en la cantidad de agua. Esa agua sale de las plantas hacia la atmósfera y entonces se genera una diferencia gradual en la cantidad de agua que va desde acá hasta la raíz, o hasta la esponja en este caso. Eso lo llamamos potencial hídrico y es una medida relativa que nos permite comparar el estrés hídrico entre diferentes grupos de plantas. Al hacer esto comparativo entre diferentes tratamientos, entre diferentes épocas, podemos determinar máximos y mínimos de estrés hídrico. Al mismo tiempo podemos medir cuánta agua sale de los estomas y entonces podemos hacer toda la integración de información hidráulica en una especie. Entonces aquí ven a la tesis de mi alumno Ramiro Santos, quien está justamente evaluando el estrés hídrico por medio de potencial hídrico y conductancia de los estomas en uvas y en otros tipos de vegetación para todo un año, digamos en diferentes estaciones, considerando los ciclos de variación diaria. Entonces aquí tienen heterogeneidad espacial y heterogeneidad temporal en el estrés hídrico. Entonces hay que capturar ambas para poder entender más o menos cómo funcionan estos sistemas. Ok, y también consideramos la meteorología, ¿no? Con torres de medición muy especializadas de unos colegas. Entonces lo que encontró Ramiro esencialmente es primero que hay una amplia variación, bueno, esto es esperable, conocemos estos patrones a lo largo de la fisiología y realmente queremos entender cómo funcionan estos en el Valle de Guadalupe. Las plantas funcionan como las personas, funcionan en el día, bueno, como casi todas las personas, funcionan en el día y en la noche digamos que recuperan valores de menos estrés hídrico. Normalmente la literatura asume que esto depende de la cantidad de agua disponible en el suelo. Ahora nosotros sabemos que eso depende de ciclos endógenos a la planta. No hay una variación, digamos, diaria respecto a la humedad del suelo, pero sí respecto a la temperatura. Lo que hace que cambie es la estación. Cuando la estación cambia, estos valores máximos y mínimos también cambian. Entonces, ahora nosotros lo hemos modelado con unos tipos de estadístico particular que se usan en estudios biológicos de ciclos circadianos para poder modelar lo que va a pasar en diferentes estaciones. Teniendo esta información, nosotros podemos hacer la comparativa a diferentes tiempos y en diferentes, digamos, tratamientos de irrigación. Entonces sabemos cuáles son los máximos que están alcanzando. Esto es debo decirlo, es un viñedo súper irrigado, entonces los valores se vuelven muy cercanos a cero.
Normalmente viñedos no bien irrigados, los valores estarían bajando por acá, digamos los máximos. Entonces, esta diferencia es la que nos permite cuantificar si está sobreirrigado o subirrigado el terreno. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra información, digamos, base. Nuestros siguientes pasos es tomar muestras de suelo para generar mapas. Tenemos que continuar estos estudios de fisiología en diferentes, digamos, tratamientos temporales, y así podemos asociar el estrés hídrico por medio de la fisiología con otros tipos de mediciones. Y finalmente, en la etapa 2 vamos a hacer las pruebas piloto para imagen multiespectral y térmica, que es realmente nuestro propósito final. Y bueno, no me queda más que agradecer a mi departamento, mi institución actual, el Departamento de Biología de Conservación en CICESE, agradecer mucho también al fondo que está financiando esta investigación y que esperemos sea provechosa para los productores y también para el fondo, y a mis colegas, particularmente a los participantes del proyecto, el doctor Steve Bullock y el doctor Jorge Torres Rodríguez, y a los estudiantes que están involucrados. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues pasamos a la serie de preguntas, dudas, comentarios, si alguien tiene algo. Sí, Natalia. Comentaste en el trabajo de maestría de tu alumno, Ajá. del primer viñedo pequeñito, Ajá. que gracias a los resultados pudieron optimizar, yo puedo entender, el uso del agua y del cultivo, ¿no? Es decir, que te cueste menos agua producir lo mismo. Ya que conoces toda esta información, ¿de qué depende que tengas un uso más que la planta tenga un uso más óptimo del agua? Pensando en la misma planta, obviamente hay diferentes tipos de plantas, Okay. pero pensemos en el viñedo. Comentaste, hicieron terrazas, hicieron cosas. ¿Qué hace que una planta sea más eficiente en el uso del agua? Porque al final sería algo muy importante en términos de sustentabilidad. Que nada tiene que ver, perdón, con la parte geográfica, pero me pareció muy interesante. Realmente la pregunta de cuál es la cantidad mínima de agua que una planta necesita no está tan fácil. Del agua que tú riegas a cualquier planta, gran parte se va a lixiviar, o sea, se va a ir a los mantos más profundos, otra parte se va a evaporar y otra parte es la que realmente la planta va a aprovechar para el proceso de transpiración. Entonces ahí hay una ecuación que también es difícil determinar cuánto se pierde. Por ejemplo, en el viñedo que mostré en la última parte, el viñedo sobreirrigado, están regando 24 litros de agua por planta por semana. En el otro viñedo estaban regando al orden de 4.5 a 5 litros de agua por planta por semana. Estamos hablando de una diferencia de 20 litros por planta. En la primera tesis, la productora tenía un calendario de irrigación de 9 días, entonces iba regando diferentes partes cada 9 días con estos 5 litros por planta por semana. Y entonces se notaba claramente que unas zonas quedaban en mucho estrés y otras zonas, por su topografía y por las características del suelo, no quedaban realmente estresadas. Entonces ahí tienes como diferentes factores de heterogeneidad, tanto espacial como temporal, que están modificando la cantidad de agua que use, ¿no?, la planta. Entonces, esencialmente, lo que te permite la agricultura de precisión es controlar esa heterogeneidad espacial. Con sensores de diferente tipo meteorológicos ya puedes empezar a conocer la heterogeneidad temporal y así tratar de reducir al mínimo que sea el agua que solamente use la planta, y así reduces la cantidad potencialmente, lo que puede irse para abajo, o sea, para el manto profundo, o para arriba, para evaporación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, comentaste que van a utilizar imágenes multiespectrales y térmicas. ¿Qué tipo de imágenes van a utilizar en el proyecto y cuál es la aplicación que le darán a las imágenes térmicas? Ok, justo estamos platicando de esto hace ratito. Realmente vamos a utilizar vehículos aéreos no tripulados. Los sensores que esperamos adquirir por medio del fondo es una cámara Sequoia de
Parrot Sequoia, que tiene 4 sensores, 3 en el RGB y 1 en el NIR infrared. Esa información multiespectral te sirve para obtener de nuevo índices de vegetación, y entonces tú puedes asociar los índices de vegetación multiespectrales con los índices de vegetación que obtienes directamente en planta. Esperarías que hubiese una correlación significativa entre ambos y que cambie también de manera estacional. Entonces es una manera de validar la información multiespectral, porque realmente la referencia es lo que tú tomas en planta. Respecto a la cámara térmica, las plantas, como les comenté, transpiran mucho, entonces sacan mucha agua. Cuando liberan agua es como cuando una persona suda, está liberando calor de manera latente. Liberar calor de manera latente es cuando se produce un cambio en el estado del agua, de líquido a gas, y se libera netamente energía. Esa liberación neta de energía se puede ver como un enfriamiento. Si no hay agua suficiente, el calor no se libera por energía latente, sino por otro tipo de proceso de transferencia de calor, que llamamos calor sensible, y entonces la planta no es tan eficiente liberando calor. Entonces tú verías manchas rojas en la cámara térmica de plantas que están muy calientes porque no tienen suficiente agua para el proceso de transpiración. Entonces, de nuevo, debe haber un match, una asociación significativa entre conductancia estomática e imagen térmica, ¿no? En la radiometría térmica. Para ese propósito estamos pensando en una cámara FLIR BUE Pro, que es una cámara térmica, digamos, una de las pocas cámaras térmicas de bajo costo que puedes poner en una UAV. Gracias. Sí, Yoshiro. Bueno, yo soy Yoshiro Cepeda, vengo de la Universidad Autónoma de Nayarit y trabajo en oceanografía biológica, específicamente con fitoplancton. Yo quisiera resaltar la importancia del trabajo de Rodrigo, debido a que normalmente utilizamos la información satelital cuando uno recién empieza en el gremio, como si fuera la panacea, ¿no? Como que nos va a resolver todos los problemas porque lo dice la NASA. Realmente no es así. Para poder llegar a un nivel de entendimiento de los procesos biogeoquímicos ahora se necesita pasar por lo que está haciendo Rodrigo. La NASA utiliza ecuaciones y algoritmos calibrados a nivel global con especies de árboles o especies de fitoplancton de donde ellos estudian. Entonces, para ciertas regiones del planeta, ciertos países no existen calibraciones. Entonces lo que está haciendo Rodrigo es sumamente importante porque necesitamos calibrar los datos de México para que los productos que se generan en la NASA sepamos qué tan cerca de lo verdadero está y podamos tomar decisiones, porque para allá va esa información para tomar decisiones. Entonces, mientras la información que estemos entregando a los investigadores sea de calidad comprobada, los tomadores de decisiones van a poder tomar buenas decisiones. Esa es una. Y el otro comentario que quisiera hacer, bueno, yo ya comenté, soy oceanógrafo. Pero estoy viviendo en Nayarit, y en Nayarit, a pesar de que es una zona en donde llueve torrencialmente, no había visto lluvias tan intensas como las de Nayarit, las plantas, los cultivos de ella también sufren estrés hídrico porque son plantas que están acostumbradas a mucha agua. Y actualmente el problema que tenemos desde el punto de vista oceanográfico es que están cambiando los patrones de los años cálidos y fríos de los eventos del Niño y la Niña. Ya antes se daban cada 5 o 7 años las variaciones interanuales, actualmente se están dando cada 3 a 5 años y parece que están haciéndose más cada vez más cortos, y ahora están ocurriendo años cálidos sin presencia de un niño, y eso tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Entonces, a nivel terrestre, este fenómeno marino lo que está generando son cambios en los patrones de precipitación, y no es una regla que cuando hay niños más secos, cuando hay niñas más húmedos, no, México tiene una variabilidad de climas tan grande que las respuestas climáticas son distintas. Entonces lo que está sucediendo es que están cambiando los periodos de lluvia, están cambiando las intensidades de lluvia. Entonces, el saber cómo van a responder los cultivos a estos procesos, a estos cambios de disponibilidad de agua es fundamental, porque ahí tocamos un tema que tiene que ver con vulnerabilidad alimenticia. Entonces, estos foros interdisciplinares en donde nos juntamos gente del área terrestre, marinos, economistas, gente urbanista, son sumamente importantes porque logramos hacer el cruce de información interdisciplinar que nos ponen al contexto de lo que está sucediendo con las ciudades, ¿no? Tenemos una creencia que un buen vivir está asociado a una casa muy bonita. Yo quisiera plantear que un buen vivir está asociado a un ecosistema saludable. Entonces tenemos que ir pensando en ese cambio de mentalidad, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Me permite un comentario respecto a lo que dijo? Gracias, Yoshiro, por el comentario. Puntualizando lo que dijo de investigación multidisciplinaria,
Hay 3 maneras de cuantificar la sequía. Bueno, de hecho 4. De hecho, es la sequía meteorológica, la sequía hidrológica, la sequía edafológica y la sequía fisiológica. Es difícil encontrar trabajos que integren todas esas dimensiones, digamos, disciplinarias de la sequía, pero al final es un mismo problema y el mismo problema, como bien dices, se va a reflejar en estrés en la población humana. No estrés como, bueno, sí es estrés hídrico, pero de diferente manera, ¿no? Entonces sí son problemas multidisciplinarios. Sí. Perdón. Rocha, y ella también a ver, me pregunta si le pasan el micrófono. Ya tienes. Bueno. Buenas tardes, Rodrigo. La verdad te felicito por tu trabajo, por la investigación, sinceramente. Y la verdad, pues, hasta el nombre de la investigación me despierta una inquietud, porque es una evaluación del estado hídrico de las plantas, ¿no? Del estado hídrico, pero enfocado al estrés, ¿sí? Efectivamente. Ya lo mencionaron por allá, la importancia que pudiera tener, y más que todo en un escenario futuro que es precisamente lo que puede implicar para el sustento alimenticio del país, ¿no? De los mexicanos. Me lo mencionó también que ese estrés hídrico es relativamente tan complejo que no es lo mismo en Baja California, que es el área que estás ahorita trabajando, o puede ser en Oaxaca, en Yucatán, en fin. Entonces es muy complejo. Pero mi pregunta va más allá, para romper el paradigma del estrés hídrico. El estrés hídrico no se ve influenciado precisamente por la naturaleza propia del agua, o eso queda sobrado dentro del contexto del estrés hídrico. ¿Por qué? Porque de hecho sabemos que el agua en las diferentes partes de la República Mexicana conlleva una composición química totalmente diferente. Por ende, las plantas, ese proceso de evapotranspiración va a ser totalmente diferente. Y lógicamente dentro de ese proceso, lo que pudiera surgir de ese proceso puede ser hasta contaminante de la propia agua, ¿no? Que dices que llega al subsuelo, pero bueno, es otro tema muy delicado a considerar. Pero concretamente la pregunta, el contexto de la composición química del agua dentro de los espacios geográficos del país, ¿es de considerarse dentro del proyecto o deberá de considerarse dentro de los proyectos más a futuro? Bueno, para determinar los componentes del que llamamos potencial hídrico en plantas, tomamos en cuenta 3 factores: el componente gravitatorio, que no es realmente muy relevante, el componente de la sequía por la atmósfera, que es muy relevante, y el componente osmótico, que es la cantidad de solutos disueltos, ya sea dentro de las células de la planta, o sea en el agua. Ahí sí toma importancia la composición química osmótica del agua. Por ejemplo, si considera las plantas de un sitio con agua muy, muy salobre, esa es agua que es menos disponible para transpiración que agua pura. Entonces a veces me han dicho, oiga, ¿por qué el agua cuando llueve, el agua que colecto de agua de lluvia es mejor para mis plantas que el agua de la llave? Pues es por la composición osmótica. Entonces son factores que sí intervienen. Realmente para propósitos de agricultura primero hay que conocer dónde están las grandes fugas, ¿no? Ese es el gran problema, 1. Y ya luego, digamos, yo pondría en lugar 2 la composición, porque si de plano no tienes agua, aunque sea el agua más mala, te va a servir. Sí, hay una pregunta por allá o comentario. Buenas tardes, mi nombre es Ervin Martí, vengo del INEC y pues felicidades por la investigación, está sumamente interesante. Mi pregunta creo que ya se contestó entre las últimas 2 participaciones, pero iba dirigida a saber si era posible hacer como un escalamiento de esta metodología para tener como una aplicación a nivel de ecosistemas o tipos de vegetación, por ejemplo, algo mucho más grande. Entonces, pero bueno, entre las participaciones anteriores que mencionaban sobre la necesidad de puntos de verificación de firmas espectrales y la composición del agua y la fisiología de las plantas, pues me imagino que es un proceso sumamente complejo y que no podría generalizarse a ese nivel. Bueno,
Bueno, no es que nunca se haya hecho, o sea, hay un grupo muy fuerte en la Universidad de Stanford dirigido por Gregory Asner. Ese grupo tiene a su cargo una cosa que se llama, no me acuerdo el nombre esencialmente del laboratorio, pero es un observatorio que está en un avión y tiene un LIDAR de alta densidad y aparte tiene una cámara hiperespectral. Entonces, los experimentos de Asner los ha llevado principalmente a cabo en zonas del Amazonas, en el arco amazónico que está entre Perú y Brasil, que es una zona prácticamente inaccesible, pero que sabemos que es probablemente si vas a conservar un lugar en el mundo, tiene que ser el arco del Amazonas. Es donde está la mayor densidad de especies vegetales y probablemente animales en el mundo, y es inaccesible. Entonces Asner con su grupo hace vuelos LIDAR, hace imagen con cámara hiperespectral y calcula índices que no son fácilmente calculables con cámaras multiespectrales, y aparte tiene un grupo de gente en el campo que va y cuantifica variables funcionales y espectroradiometría de hojas in situ, ¿no? Tiene sus puntos de control. Entonces, sí hay esfuerzos, digamos, a escala nacional. Entonces, con eso ya puedes sacar regiones de 1 o 2 millones de kilómetros cuadrados y delimitar tipos de vegetación y características funcionales de la vegetación en áreas gigantescas de manera más eficiente que lo que pensaríamos con métodos tradicionales. Requiere mucha inversión, requiere mucho cerebro y requiere un grupo enorme de personas, pero sí es posible, y yo creo que sería una cosa muy útil para digamos, para el contexto nacional, ¿no? Tenemos una altísima diversidad, entonces tenemos altísima diversidad en sitios prácticamente inaccesibles, y entonces no conocemos muchas cosas de cómo funcionan estos ecosistemas en intercambio de carbono, etcétera, ¿no? Incluso en aplicaciones prácticas, ¿no? Estoy viendo al personal de la Sedena. Si tú tienes la espectroradiometría de cultivos ilícitos, ya después en manera remota tú puedes ir a determinar dónde están, ¿no? Entonces hay varias aplicaciones que son potencialmente útiles a partir de este tipo de extrapolación. Sí. ¿Puedo hacer Sí. ¿Qué tal? José Luis Silván del Centro Geo, muchas felicidades por el trabajo, me parece muy interesante. Con respecto al escalamiento que se menciona, sobre todo en la parte radiométrica, yo he trabajado un poco con hiperespectrales y un problema fundamental, sobre todo cuando hay estructura vertical en la vegetación, es que las mediciones a escala aérea y a escala de la hoja no casan, no solo por la influencia del suelo, que esa es una cosa que ocurre mucho en zonas áridas, pero además por la estructura vertical, la interacción de la luz con ese medio es muy compleja, ¿no? Múltiples rebotes de los fotones. Entonces, yo quisiera saber cómo planeas empatar, digamos, las mediciones a nivel de la hoja con mediciones a nivel del dosel vía esta cámara Sequoia, por ejemplo. Esencialmente con los índices, o sea, no tenemos tan buena, digamos, no estamos en hiperespectral, ¿no? Las cámaras hiperespectrales, pues como bien sabes, ¿no? Son extremadamente costosas y preferimos ahorita concentrarnos en los índices que ya están bien trabajados, esencialmente en NDVI, PRI, WBI, que son índices que podemos obtener tanto de la cámara multiespectral con 4 sensores como con nuestro espectroradiómetro, que también está limitado porque los radiómetros solamente te permiten capturar de los 300 a los 1100 nanómetros, no van más allá, necesitan diferentes tipos de espectroradiómetros con diferentes tipos de sensores para poder alcanzar los 2500, que sería ideal porque entonces ahí capturarías toda la banda de agua, pero no son accesibles tecnológicamente viables, digamos. Entonces tenemos que simplemente confiar en los índices, ¿no? Confiar en los índices, buscar diferentes combinaciones de índices que podamos, digamos, obtener tanto con el espectroradiómetro como con la cámara multiespectral y ver qué pasa. Hasta ese punto llegamos. Hiperespectral sería ideal, pero no está. Bueno, la última pregunta. Yo sí tengo una sugerencia, mi nombre es Raúl Martínez del CIPNOR. Yo creo que sí vale la pena que exploren el uso de imágenes de satélite, sobre todo la Landsat 8,
porque a pesar de que pudiera tener una baja resolución espacial para lo que ustedes están haciendo, podría ser complementario para una región un poquito más grande. Además, tiene parte visible, infrarrojo cercano e infrarrojo térmico. Entonces ya hay muchas publicaciones que han estimado varias cosas y yo creo que sería ideal para complementar, dado que el área es un poquito más grande en este momento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Bueno, algo que se me hace interesante es ver con todas las preguntas la variabilidad de cosas que se mencionaron, porque vamos desde alguna cosa como podría ser política pública, decir si se está haciendo allá, ¿por qué no se hace en el centro, en la costa? Y tratar de generar unas regiones en México con estudios semejantes, ¿sí? Hasta cuestiones interesantes. Uno piensa en el agua y piensa que siempre es la misma, ¿no? Pero si uno va a diferentes lugares y toma diferentes aguas, saben diferente, ¿no? Claro que hemos perdido la costumbre por estas cosas, ¿no? Pero tienen sus diferentes sabores, ¿no? Y algo interesante, sobre todo que mencionó Yoshiro, y yo creo que es parte de hacer ciencia. Muchos de los modelos que nosotros tenemos y que aplicamos aún en el INEGI, ¿sí?, han sido modelos que se han calibrado en otros ambientes y que nosotros los adaptamos, y con la experiencia que vamos adquiriendo con el paso del año los vamos ajustando, pero no hay una investigación sistemática para ir haciendo esa calibración, ¿no? Y bueno, no había pensado en eso, pero ojalá y esto sea como el inicio o un despertar de conciencia de que el usar modelos generados en otros países siempre son buenos, pero nada más como un marco teórico, ¿no? Que la adecuación a nuestras realidades tiene que ser a nuestras realidades realmente, ¿no? Y pensemos, a mí me resulta como muy útil pensar en la meseta central o la mesa central de México, ¿no? Y cómo en el Golfo de México uno camina kilómetros y kilómetros y después sube, ¿no? Pero en el Pacífico de pronto uno va caminando y se topa con la montaña y sube rapidísimo, ¿no? Y eso nos da ambientes muy, muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Y hacer así como extrapolaciones así a grandes regiones con un solo dato es así como muy, muy arriesgado. Pero esperemos que esto sea como el inicio y que después de publicar esto algunos otros nos interesemos por más regiones. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Amo. Y le entregamos su constancia de participación. Gracias. Muchas gracias. Hombre, con mucho gusto.